míster, Gallego a todos para a afición gallega para a valoración del partido. Bueno, foi un partido, como di o resultado, pois moi disputado, un campo, pois sabíamos o que tiñamos enfrente que nos iba a facer sufrir. Bueno, penso que entramos ben o partido, aínda que marcaron no primeiro balón parado que tiveron, nos marcan gol, pero penso que o equipo estaba axustado ao que eles nos plantexaron, e a partir de aí, sobre todo no primeiro tempo, valoro a capacidade de reacción do meu equipo, e no segundo, despois do terceiro gol deles, valoro que o equipo soubo sufrir, e para nós 3 puntos moi importantes. Cumple lo de entrenador nuevo, victoria segura, pero ¿esperaba encontrarse tantas facilidades en la defensa de la Gimnástica? Bueno, visto el resultado, quizá dimos facilidades los dos, creo. Nosotros, a mí lo que me ocupa es mi equipo y en el caso de nuestros 4 goles, prefiero darle valor a mi equipo que decir que fueron facilidades del rival, ¿no? De todas maneras, en un partido tan loco en cuanto a goles, que no es habitual, ¿dónde cree usted que ha estado la clave de la victoria de su equipo? Bueno, en el acierto. Creo que tuvimos más acierto, tuvimos alguna ocasión más para poder marcar algún gol más, y ellos nos castigaron mucho a balón parado, la verdad. Diría que en el acierto fue la diferencia. ¿Qué supone para el Compos, que evidentemente no está donde por historia, por presupuesto, por plantilla debería estar? ¿Qué supone esta victoria? Bueno, para el Compos muy importante, para mí, que acabo de llegar, pues también, ¿no? La verdad que era el objetivo, conseguir 3 puntos y muy contentos. ¿Diría que su equipo ha ido más a por el partido que la Gimnástica? Bueno, no diría eso, Yo creo que hubo momentos del partido que, sí que creo que cuando la Gimnástica dominó no sufrimos demasiado, aunque sí que es verdad que tuvimos que estar en bloque bajo. Poco tendré que revisar el partido, pero un poco más con las acciones a balón parado que con las ocasiones que nos hicieron en juego. Lleva 3 días en el cargo, sí. Dijo que iba a tocar mucho el equipo, sin embargo ya salió con 3. Bueno, porque dije una cosa y hice otra. A ver, cuando llegas hay que hacer, sí que dije en la presentación que tenía que hacer algo coherente con lo que tenía. Pensé que era la mejor opción. El equipo es cierto que no jugó hasta ahora con 3 centrales, es verdad. Creo que dentro de cómo vi a los jugadores, que fue la mejor opción, ¿no?, para tomar. Llevaban 4 partidos consecutivos sin marcar ningún gol. Habían marcado 4. ¿Hay algún tipo de explicación? ¿O el fútbol simplemente? El fútbol. Yo, a ver, de lo anterior no quiero valorar. Yo estoy contento de hoy de la faceta ofensiva, y defensivamente, creo que tenemos mucho que mejorar. ¿El problema de Compostela es más futbolístico o psicológico? Creo que ahora mismo psicológico. Yo creo que esta victoria al equipo le va a dar, aparte de los 3 puntos, a nivel mental, estaban los jugadores ahí dentro muy contentos. Espero que sea un punto de inflexión. Con la plantilla que tiene Compostela, ¿a qué cree que pueda aspirar? Yo creo que a corto plazo el objetivo de este equipo a principio de temporada, lo que mandaron los que mandan, que pusieron ese objetivo de meterse en playoff, creo
y ahora estamos en un punto que nos lo tenemos que volver a ganar. Creo que el equipo ahora pues bueno, está en una posición, espero que saliéramos de descenso, que estábamos ahí, y bueno, y que nos volvamos a ganar pues bueno, ese objetivo que estaba planteado a principio de temporada. Esta nueva etapa se ha llevado a un paisano nuestro, como es Álvaro Cano. Creo que reconoce de su etapa en el Formentera. Hacía mucho. ¿No? Sí, bueno, con Álvaro no nos conocíamos. Cuando llegué a Formentera él ya estaba en el club, ya estuviera el año anterior, y bueno, pues la verdad que coincidimos muy bien, tenemos, bueno, a la hora de ver lo que es el fútbol, tenemos unas ideas pues muy parecidas. Cuando surgió esta opción, pues bueno, no dudé en llamarlo. He leído unas declaraciones suyas de estudios anteriores, donde decía usted mismo que se consideraba un poco friki de esta categoría y que había visto varios partidos de la gimnástica anteriormente. Sí. ¿Ya se ha sorprendido la gimnástica que ha visto él respecto a lo que había visto en otros partidos? Bueno, a nivel individual la gimnástica, pues bueno, creo que tiene jugadores. Entiendo que el objetivo de este año, la gimnástica, mi sensación, ¿no?, que es dar un paso más para estar más arriba. Bueno, creo que es un equipo que va a acabar en los puestos altos seguro. Vale, gracias. Perdonad que estoy. Vale, gracias.